nuestro invitado en la plataforma, Nelfis Stapleton, es abogado y con él vamos a hablar ya sobre la definición de las órdenes departamentales porque ya definitivamente salieron. Buenas tardes, Nelfis. Bienvenido nueva vez al Patrón de la Tarde. Tu micrófono, por favor. Muy buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por la oportunidad que me dan de participar en su espacio, así, nueva vez. Exactamente como así lo explicas, en la actualidad, en el día de ayer, se hizo pública la ordenanza 01-2020 del Ministerio de Educación, en el cual se le facultaba al ministro de Educación de designar a los directores regionales y distritales de manera discrecional, haciendo una interpretación de un artículo, el artículo 115, exclusivamente. Pero eso pasa cuando hay dos libros que no pueden leerse por fragmento, que es la Biblia y las leyes. La Biblia, porque un fragmento te puede decir algo y luego, si tú no lo pones en contexto, puedes caer en una distorsión. Porque en el artículo... ¿Sí? Ante el hecho consumado ya de esta ordenanza del ministro de Educación, he visto que varios directores regionales han escrito en las redes sociales que, ¿verdad?, ante la situación que se presenta, que aceptan, ¿verdad?, la disposición, aunque en medio de algunas protestas. Eso no paraliza el proceso judicial, la reacción. No. Realmente lo que hemos aconsejado a los directores regionales, que hasta ahora han sido lo que han cambiado su categoría a la de asesor, es entregar su posición y luego se van a tomar acciones jurídicas. Por ejemplo, puedo dar la información de que hemos depositado ante el Tribunal Superior Administrativo 2 recursos en contra del actual ministro de Educación y estamos preparando también un recurso de inconstitucionalidad del artículo 115 frente al Tribunal Constitucional. Porque todos los directores se van a acoger a demandas, se van a acoger a la gran mayoría. Para todos. La gran mayoría de los directores, tenemos alrededor de 100 que están siendo representados por nosotros. Hay algunos que se han ido sumando, pero hay algunos que fueron más tímidos, pero luego de ver la decisión se ha ido acercando a nosotros. El depósito de la instancia, que es una medida cautelar que expresa la violación a la que están siendo sometidos. Y yo quiero poner algo en relieve con lo que está ocurriendo con este caso. Se quiere vender a la opinión pública de que como esas personas se van a quedar con el mismo salario, entonces no hay una violación de derechos. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque esas personas llegaron a ese salario porque participaron en un proceso competitivo en el cual ellos, que mandaba el estatuto docente, y eso le garantizaba durante 24 meses todavía las posiciones que ellos ostentan, solamente pudiendo ser removidos por 2 razones. Una falta grave, y la segunda, que salieran de manera negativa en una evaluación de desempeño. Ninguna de las dos han ocurrido. El título de asesor no figura en la carrera docente. Imagínense si el Ministerio de Educación y el ministro, el doctor Fulcal, ha podido violentar una ordenanza, un contrato. ¿Qué no hará con unos simples asesores cuando en la propia ordenanza dicen que es asesor del programa para salud, educación y salud para todos 2021? Así que en el 2021, ¿qué va a ocurrir con esas personas? Cuando esa figura de asesor no está en la carrera docente.
Y eso estamos hablando de 1 año cuando en su posición ellos tienen 2 años. Y además lo que exigen ellos es que ya eso es una conquista. Que la selección de los directores, por una metodología de concurso es un mandato de ley. Nosotros le enviamos a doña Milagros Ortiz Bosch, que es firmante del Pacto Educativo, y una comunicación al presidente de la República, don Luis Abinader, que también es firmante del Pacto Educativo, para que, aparte de las acciones judiciales que estamos llevando, establecieran una investigación de lo que está ocurriendo en el sector educativo, porque ellos saben que en el artículo 5.2 del Pacto Educativo que ellos firmaron, establece la obligatoriedad para acceder a los puestos de directores regionales y distritales de concursos, de sistemas de evaluación, de meritocracia. Y estamos volviendo al dedazo. Y eso está y va a generar grandes problemas. Y lo lamentable es que desde la presidencia de la ADP, la señora Xiomara Guante, en vez de defender la institucionalidad, se ha convertido en la abogada del actual ministro de Educación, el señor Furcal, en detrimento del sector educativo en sentido general. Pero aunque sea una decisión tomada por el Consejo Nacional de Educación, sigue siendo ilegal. Es ilegal. Es ilegal porque viola el artículo 139, que incluye el artículo 139 de la Ley de Educación. Se lo voy a leer. Establece que los cargos docentes se establecen mediante concurso y el estatuto docente incluye las direcciones regionales y distritales dentro de la tercera categoría. O sea, no solamente son los profesores, sino los directores de centro y la carrera docente llega hasta director regional y distrital. Y lo que se está haciendo con esto es castrando la carrera docente en perjuicio de muchas personas que han tomado años. Yo le voy a poner el caso de San Pedro de Macorís. El señor Bolívar Sosa, actual, quien hasta la orden departamental que salió anoche a las 11 de la noche, era director regional de la Regional Este, tiene 2 maestrías, es una persona de un alto prestigio, un propietario de una persona que en ese proceso sacó 98 puntos y fue sustituido por el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores del municipio de Consuelo, que su mayor mérito es haber sido el mayor promotor y generador de huelgas en toda la regional. Estamos viendo una persona que en vez de fortalecer la educación, se pasó los últimos años generando que los estudiantes perdieran docencia. Eso, y agradeció en su intervención, yo lo tengo en video, se lo puedo hacer llegar, que el espíritu de Xiomara Guante se encontraba en ese lugar y que nadie como Xiomara Guante peleó para que él fuera director regional. Entonces, ahora mismo las direcciones regionales van a pasar de ser espacios técnicos de gestión del año más complicado del sector del sistema educativo a ser un botín de grupos que tienen pugilato en la ADP en detrimento de todos los niños y de todo el sistema educativo. Nelson, tú tienes... No, veo el micrófono de Nelson. Nelfis, es importante saber, o sea, la violación y el daño que se va a causar a estos directores, ¿cuál es? Porque si se van a quedar con sus salarios, el mismo salario, ¿cuál sería el daño real cuando pasarían a una asesoría? Lo repito, la posición de asesor no existe. Entonces, ellos tienen un contrato firmado por el ministerio y hay que entender que hay algo que se llama la continuidad del Estado. El Estado no, usted como persona privada, usted y Jaime Tomás firman un contrato y establecen un plazo, unas condiciones
Luego, Jaime no puede cambiar de manera unilateral de posición sin que usted tenga los mecanismos legales de exigirle a Jaime que está incumpliendo lo que está voluntariamente contratado. Si eso de usted entre dos particulares, imagínate la relación del Estado con ciudadanos. Aquí se le está afectando derechos porque ellos llegaron bajo una regla del juego. Yo tengo bajo mi poder cada uno de los contratos que ellos firmaron, donde se establecían las razones por las cuales esas personas podían ser removidas. Nelfis, así que, en el Ministerio de Educación hay una gobernanza en conjunto que es el Ministerio, el Ministro y Educa, el Consejo Nacional de Educación. Y de alguna manera, cuando una ordenanza no sale legítima, sino la firma y la autoriza Educa, y Educa autorizó la misma. Entonces, en el reconocimiento de que no se estaba produciendo una cancelación ni una reducción del salario, que se decía sería una degradación, sino que se mantiene, como dice la ley, el mismo salario, está aprobado por Educa y de alguna manera se ha legitimado esa decisión de la ordenanza que destituye a los directores regionales y distritales. Mire, la posición de Educa inicialmente fue de reconocer la transparencia y voy a leer una parte de la resolución, si me permiten, para que ustedes puedan entender el hecho que estamos tratando de explicar. En el artículo 3 de la ordenanza 2001 dice lo siguiente: el Consejo Nacional de Educación recomienda al Ministerio de Educación la dedicación de los profesionales de mayor experiencia del sistema educativo a los trabajos del Plan para Todos, preservando la salud, función a la que deben pasar los actuales directores regionales y distritales. Aquí vemos dos cosas. Tenemos que dividir esto. Este párrafo está compuesto por dos informaciones. La primera, que dice que el Consejo Nacional de Educación reconoce que los actuales directores regionales y distritales son las personas de mayor experiencia y formación que hay en el sector educativo. Esa parte de ese párrafo fue una propuesta de Educa. Ese reconocimiento. La segunda parte de ese párrafo es donde inicia la legalidad, porque dice y establece que esas personas deben de pasar a la posición de asesores. El problema de que esos docentes, al pasar las posiciones de asesores, no se le queda eso es algo engañoso. Ellos no se encuentran bajo la cobertura del estatuto docente si mantienen la posición de asesores. Se convierten en personal administrativo y el personal administrativo tiene puede ser removido con otros criterios que el personal docente en el Ministerio de Educación. Y además, esas personas fueron seleccionadas para desarrollar una función por un tiempo determinado. Y el hecho que no puedan concluir esa función de ya es una violación a un derecho. Sí, mire, chequeese el artículo 70 de la ley 6697, que establece sobre los poderes que da la ley y la Constitución al Ministerio de Educación y al ministro para actuar en circunstancias que lo requieran. Y recuérdense que estamos en una circunstancia especial en este momento que se están adoptando. Y si no están en disposición de responder los directores regionales y distritales, es uno de los argumentos y justificaciones que le da el artículo 70 para que el ministro actúe. Pero no también hay que ver todas las aristas que tiene el sistema. Pero tengo para decirle que no existe un solo de los directores regionales y distritales que no esté en total y plena disposición de trabajar. Oye, usted es su defensor. Usted está claro, ejerciendo la defensa. Entonces, usted es una parte interesada. No, don Nelson, hay otras cosas. Mire, déjeme decirle que no movieron un solo dedo para el inicio de la preparación y capacitación para los maestros que se inició ayer. Ni motivaron, ni hicieron nada. Se quedaron sentados, tanto los regionales como los distritales. Eso es uno de los problemas que estuvo confrontando el ministro actual. Miren, yo tengo, no sé dónde te saca esa información, yo tengo aquí bajo mi poder las comunicaciones del Viceministerio de Descentralización que suspende
que suspendió desde el inicio de la gestión todos los fondos de las juntas, de descentralización, que es el dinero con el cual se operan los gastos de los centros Pero educativos. hacían apenas un par de meses que habían recibido una partida. No, porque es que yo tengo información también privilegiada. Es que hacían 2 meses o 2 meses y medio que habían recibido información. Mire, mire una cosa. Adelante. Yo estoy explicando aquí en los medios lo que ya hemos depositado en los tribunales. Está haciendo un trabajo. A quien le toca establecer si se ha estado cumpliendo con el debido proceso es a los tribunales, no es a Nelfi Stapleton, no a Nelson Peralta. Entendemos que la manera en que se ha desarrollado, hemos visto que esta acción del Ministerio de Educación fue repudiada por la Iglesia Católica, por Finjus, por una parte importante de la Asociación de Profesores. Hemos visto cómo parte importante del sistema educativo entiende que no es positivo que se le entregue una discrecionalidad al actual ministro de nombrar a quien él le dé la gana, porque el estatuto docente establece que las direcciones distritales y municipales, distritales y regionales son posiciones que tienen que ir a concurso. Y la ordenanza 24/2017 puede ser mejorada, pero es un avance, es un hito. Y lo que se está haciendo es un retroceso. Y quien lo quiera defender está en su derecho, pero nosotros tenemos que establecer con claridad meridiana de que aquí no se puede estar jugando a la politiquería con la educación. Y nosotros vamos a ir a los tribunales estableciendo las medidas cautelares necesarias, porque no es un tema de salario, es un tema de derechos. Y si a usted le dejan el mismo salario, don Nelson, y le violan un derecho, yo apuesto que usted va a buscar un abogado como me buscaron a mí y va a ir a las jurisdicciones pertinentes para tratar de que ese derecho tenga prevalencia. Así que por eso quería poner la posición de que no es un tema de salarios, es un tema de derechos. Esas personas fueron seleccionadas por un tiempo específico bajo unas reglas del juego que no deben de ser violentadas. Eso es vivir en una sociedad democrática y de derecho. Nosotros, como le dije, ya hemos depositado varios procesos. Uno en el caso del señor Bolívar Sosa, que es director del Distrito 05, y otra de todos y cada uno, una medida cautelar que se depositó en el día de hoy, de todas y de una parte importante de los directores regionales y distritales, en el cual se encuentran en una condición de vulneración de sus derechos. No, vamos a agradecer al abogado Nelfi Stapleton, quien en estos momentos está en la posición de abogado a la defensa de directores regionales y distritales, y nos ha explicado lo que va a hacer. Más adelante, entonces, vamos a conocer los detalles de lo que hay. Cuando vuelvan a cabina, siempre es una buena excusa ir a Santiago. Así que yo espero que, como este caso va a ser largo y extendido, yo espero tener la oportunidad de ir a cabina y compartir con ustedes. Gracias, Nelfi, y le deseamos suerte. Don Jaime. Seguimos en el patrón de la tarde. Vamos